Buenas noches, vamos a dar inicio a esta reunión con una oración a nuestro Dios. Dios poderoso, te damos muchísimas gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque has preservado nuestras vidas en salud, en bendición, Dios poderoso. Gracias, Señor, te damos por las vidas de nuestros hermanos, Señor, que tú has guardado, que tú has fortalecido hasta el día de hoy, Señor. Te bendecimos de todo corazón, Señor, porque hemos visto, Señor, a través de todos estos días, Señor, tus proezas, tus maravillas, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Celestial. Pedimos, Señor, que todos y cada uno de ellos, Padre Celestial, sea encontrando, Señor, en ti reposo, en consuelo, Padre Celestial. Que las circunstancias difíciles, Señor, que las adversidades que hemos tenido que afrontar, Señor, sea cual sea, Padre Celestial, sea para cada uno de ellos, Señor, una oportunidad de fortalecerse más y más, Señor, de seguir creciendo, Dios poderoso, de seguir, Señor, incrementando su fe, Padre Celestial, encontrando más y más razones por las cuales bendecirte y adorarte, Dios. Padre, Señor, bendice, Señor, a tus hijos, Padre Celestial, a todos aquellos que han construido sobre el fundamento que es Cristo, Señor, sobre esa piedra inconmovible, Señor. Se revele, Padre Celestial, las obras, Señor, que han construido tus hijos, Padre Celestial, con oro, Señor, con plata, con piedras preciosas, Señor. Que el fuego, Señor, que estamos atravesando muchos de nosotros, Señor, lo que concluya, Padre Celestial, nuestras vidas sea con el perfeccionamiento de nuestra fe, Señor. Que el oro sea refinado, Padre Celestial, que sea sacada toda impureza, Señor, toda sombra, Padre Celestial, de pecaminosidad sea destruida definitivamente, Dios, y que aquellos, Padre Celestial, que hemos construido, Señor, con paja y heno, Señor, y cosas inoficiosas, Señor, cosas banales, Padre Celestial, sean todas consumidas, Dios. Así allá tengamos que iniciar de nuevo, Señor, nuestra relación, nuestra vida de fe delante de ti, Señor, que este sea el momento indicado para hacerlo, Señor. Que seamos llamados, Señor, a tener una nueva conversión, Señor, que seamos llamados a la reconciliación contigo, Dios. Fortalece a mis hermanos, Dios. Sé, Padre Celestial, para todos su guía, su aguarda, Señor. Sé para todos ellos, Padre Celestial, su fortaleza y su escudo, Dios poderoso. Hoy les bendecimos, Dios. Amén. Amén. Dios bendiga. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 21, versículo 33 en adelante, dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían del pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Oremos a Dios. Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, tu palabra que desde
el momento que tú pronunciaste, Señor, ha transformado muchas vidas y muchos corazones, Señor, y ha sido para muchos, Señor, en la esperanza y la salvación que ha llegado en el momento oportuno, Señor. También ha sido, Señor, para muchos otros, Señor, la razón de su condenación, Dios, y ha sido, Padre Celestial, la justificación de todas sus consecuencias que han vivido, Dios. Dios poderoso, te pedimos que hoy nos hables a través de ella, Señor, con amor y misericordia en nuestras vidas, Señor. Que nos recuerdes, Padre Celestial, lo valioso de tu Evangelio, Señor, y lo grande que has hecho con cada uno de nosotros, y cómo has obrado con misericordia. Amén. Su poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tu poderoso Dios. Reinas tu poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tu poderoso Dios. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza.
poder, Señor, en el nombre de Jesús. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Señor, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. De la diestra mis manos se prepara para guerrear. Porque quieres Dios, porque quieres Dios, sino el Señor. Oh sí, y quieres la roca, sino nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Señor, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos beber de ti, mi Dios. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en él confían. Oh sí, Dios, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. En la diestra mis manos me prepara para guerrear. Porque quieres Dios, porque quieres Dios, si no es Señor. Y quieres la roca, si no nuestro Dios. Aleluya, oh sí, Dios, aleluya. Clamamos, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Oh sí, perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán. Una vez más, cántalo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Esta parábola se llama Los labradores malvados, o ese es el título que ha llevado y el título con el que la hemos conocido, Los labradores malvados. Un grupo de personas a las que un padre de familia les designó o les plantó prácticamente una viña, ¿no? Se las cultivó, les hizo una cerca, le construyó un muro para que no los asediaran y no los robaran sus frutos, construyó una torre para que pudieran cuidarla y contrató a unos labradores para que la cuidaran, para que estuvieran pendientes de ella y para que recogieran los frutos, ¿verdad? Era muy fácil lo que tenían que hacer los labradores, todo lo había hecho el dueño, el padre de familia. Estos labradores tenían que cuidar la viña y al final dar los frutos a su dueño. Mis hermanos, lo mismo ha pasado con la historia de la humanidad. Recordemos que Dios hizo un trato con Israel, hizo un trato muy misericordioso y muy lleno de amor con este pueblo. Desde el momento en que Dios empezó a formar este pueblo ya fue un trato muy misericordioso. Vemos a Dios llamando a Abraham y luego a sus hijos, a Isaac, a Jacob, siempre preparando para ellos un futuro muy especial, ¿cierto? Los hizo personas muy ricas, los libró de muchas contiendas, ¿verdad? Tuvieron una vida más o menos pacífica y una vida muy fructífera donde se hacían muy ricos. Terminaron viviendo en Egipto y de Egipto los sacó Dios
con milagros y con proezas, y salieron de allí no pobres, sino salieron de allí llenos de riquezas, ¿verdad? Y salieron de allí viendo muchos milagros de Dios, atravesaron el desierto viendo grandes maravillas y señales de Dios y viendo muchísimas milagros y muchísimas obras creativas de parte de Dios. Cuando se cumplió el tiempo de los 40 años en el desierto, Dios les dio una tierra que Dios llamaba la tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Y en esa tierra les dio cientos de años de mucha paz en las que ellos pudieron establecerse, nacer como nación, establecer un reino, crecer, crear una cultura propia, ¿cierto? Tener sus descendencias, extender su reino por mucho territorio a su alrededor y vivir la época que llaman los judíos la época dorada de Israel, ¿cierto? La época de los grandes reyes, donde sus reyes escribían libros de poesía, libros de sabiduría, donde sus reyes eran visitados por otros para ver sus grandes palacios, ¿verdad? Para ver su sabiduría, para conocer todas las riquezas que estaban observando. Dice Miqueas capítulo 4, versículo 4, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante. Y era eso lo que estaba consiguiendo Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que había reunido a Dios alrededor de Israel era como este padre de familia construyendo una viña para que unos labradores simplemente la cuiden. Dios construyó todo. Dios hizo todo, Dios creó esta nación, Dios la hizo fructificar, la hizo próspera, le dio una tierra y consiguió que esta tierra fuera excelente. Solamente les pedía una cosa a Dios, a este pueblo, ¿y qué era? Que se convirtiera en su pueblo escogido y que este pueblo solamente adorara a Jehová, no se volviera a adorar a otros dioses paganos, ¿verdad? Que tuvieran a Dios como su Dios y obedecieran sus mandamientos y sus estatutos. Pero si recordamos todo el Antiguo Testamento, también está repleto de historias contándonos cómo Israel todo el tiempo se obstinaba en rechazar a Dios, ¿cierto? Entonces cuando estaba en Egipto se adoptaron dioses egipcios y en medio del desierto empezaron a levantar ídolos egipcios en lugar de Dios. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, como era tierra que antes era habitada por otras civilizaciones paganas, entonces también adoptaron los dioses de las civilizaciones que iban ellos conquistando y terminaron cometiendo un montón de actos impuros, desagradables. Había un dios al que ellos adoraban que era el dios Moloch, y la Biblia narra cómo los judíos llevaban sus hijos y los incineraban, los quemaban delante de este dios Moloch como ofrenda, como sacrificio a este dios. Dios en su inmenso amor, y así como narra este pasaje, este padre lo que ve en sus labradores es un desagrado, ¿cierto? No están obedeciendo al único mandato que les había pedido. ¿Y qué hizo el padre de familia? Dice el versículo 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dice el 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. El 36 dice, y de nuevo envió más siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Dios empezó, al ver la conducta tan alejada de los israelitas, empezó a enviar mensajeros, ¿cierto? Y esos mensajeros son los que quedaron escritos en el Antiguo Testamento como todos los profetas que conocemos, ¿cierto? Y también vemos en el Antiguo Testamento la recepción que tuvieron los judíos a esos profetas, y era que todos ellos murieron a filo de espada, eran rechazados, sus mensajes no tenían ninguna aceptación, ¿cierto? Eran rechazados, eran considerados como enemigos del rey que estuviera a cargo en ese momento. Desecharon todo el mensaje que Dios estuviera mostrando, que Dios estuviera enviándoles. A las peticiones que Dios hacía todo el tiempo, ellos respondían con desprecio. Desecharon el amor de Dios, desecharon a Dios completamente.
tenía profetas que les hablaba con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Enviaba a Dios después otros profetas que con ruegos le pedía al pueblo de Israel que se volvieran a Dios, pero ni los ruegos ni las palabras fuertes, ninguna bastaron para que los israelitas se volvieran hacia su Dios. Y Dios, en su infinita amor, en su infinita compasión, concluye en enviar a su Hijo, a Jesús, a que se convierta en ese último mensajero, a que se convierta en esa última oportunidad que les da y en la nueva oportunidad que les da a los judíos de que cumplan con la parte que les correspondía a ellos, y era adorar a Dios. Y envía a Jesús a Israel. Jesús, una persona que en sus palabras derrochaba misericordia y amor y compasión, que era mostrado o era visto por los hombres como un cordero, ¿verdad? Un cordero manso que no abría su boca para maldecir a los hombres. Una persona que era completamente amorosa, pero ahora que llega a las personas de Israel y los reciben, pasa lo mismo que dice aquí el versículo 37. Dice: finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Esto mismo ha pasado. La historia del Antiguo Testamento, la historia de la humanidad, está llena de la infinita misericordia de Dios. Dios intentando de una y de otra manera llamar al pueblo a que se conviertan de nuevo en hijos de Dios. Pero vemos también al hombre insistiendo en sus pecados. Y entonces vemos infinita misericordia de Dios y también parece que una culpa infinita de los hombres, ¿cierto? Esas dos cosas son muy evidentes a través de la historia. El pecado entonces y la maldad y la corrupción del corazón del hombre terminó con la crucifixión, con la muerte del Hijo de Dios. Empezaron las personas a recibir el mensaje o el llamado de este Hijo amoroso de Dios, respondiéndole con un grito unísono, ¿verdad? Que decía: crucifícale, mátenle, maten a ese Hijo de Dios, maten y obtengamos al fin, en definitiva, la libertad que hemos estado buscando. Mis hermanos, ahora usted y yo hemos sido llamados como nuevos encargados de seguir llevando este mensaje de Dios a este pueblo. Y hoy nosotros no tenemos ningún tipo de profetas a nuestro alrededor que nos estén diciendo las palabras que Dios esté susurrando a su oído, pero sí tenemos los escritos que Dios nos ha dejado en la Biblia. Y estos nos gritan todo el tiempo, nos están insistiendo todo el tiempo que debemos poner cuidado a las palabras de su Hijo, de Jesús de Nazaret. Amén. Dios nos ha enviado a Jesús hoy a nuestros corazones, sus mensajes, toda su historia, todo lo que Él vivió, nos está aclamando hoy, así como dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Y Jesús mismo nos advierte: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La venida del Hijo de Dios en forma humana es la muestra más grande de amor de Dios. Amén. Dios podía ya haber, después de recibir el rechazo a los profetas y a los mensajeros, venir con juicio y con verdad, y reclamando justicia, pero decide enviar a Jesús como una última muestra de amor y de compasión. Y es a lo que Dios nos dice hoy: convertidos, convertidos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Yo quiero que analicemos por un momento 3 cosas que Dios nos envía hoy. La primera es la misión que Dios encarga a su Hijo. Dice el versículo 37, Dios o el Padre envía a su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo, ¿verdad? Y lo envió. Y esta es la misión que Dios encarga a Jesús. Él vino después de que ya habíamos rechazado muchísimas veces el amor divino. Israel había rechazado infinidad de profetas. No había entre nosotros
Incluso yo creo que a nosotros, antes de venir a Cristo, ya habíamos recibido antes muchísimas advertencias, muchísimos llamados, ¿verdad? Cada uno de nosotros y nuestras historias están repletas de sucesos o de personas que han marcado nuestra vida, y todos ellos nos están llamando a convertirnos a nuestro Dios. Amén. Algunos hemos tenido de pronto la oportunidad o el privilegio de ser llamados por Dios desde la niñez, como Samuel, ¿cierto? Que Samuel creció y pasó toda su niñez y su juventud en el templo, y desde allí escuchaba la voz de Dios en su juventud y el llamado de Dios para convertirse en un servidor. Pero de pronto otros desde su juventud, y ese llamado se ha venido repitiendo todo el tiempo. Nunca ha parado Dios de llamarnos a nosotros a la conversión. Hemos sido llamados a Dios por las súplicas que han habido de hombres y mujeres que han sido muy fieles en repetirnos constantemente. En algunos casos serán nuestros padres, en otros casos serán nuestros vecinos, nuestros compañeros, aquellas personas que hemos conocido a través de nuestras vidas, pero han habido muchísimas personas insistiéndonos, pero aún así Dios nos sigue diciendo, no han entregado su corazón a Dios, ¿verdad? No quiere decir, mis hermanos, que Dios esté necesitando o esté suplicando a nosotros que le amemos porque le haga falta, pues Dios es soberano y Dios es creador de todo, y Él pues lo tiene todo, ¿verdad? Pero aún así es por nuestro propio bien que Dios nos está suplicando que nos convirtamos a Él. Amén. Él nos está diciendo a nosotros, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios nos ha visto a nosotros tan hundidos en el pecado, nos ha visto tan sentenciados por nuestras propias concupiscencias y nuestras malas decisiones, que nos suplica que nos salvemos de ese castigo que se viene a nuestras vidas, y nos suplica que nos volvamos en amor hacia Él para escapar de ese juicio que viene. Amén. Pero veamos quién es ese último mensajero que Dios envía a nuestras vidas hoy. De pronto hemos rechazado las voces de aquellos que nos han aconsejado todos los días de nuestra vida hasta hoy, pero Dios ha escogido a un último mensajero para que venga a nuestras vidas. Y ha escogido a Dios, ha escogido al Dios verdadero, al Dios que es igual en existencia y en poder y en eternidad al mismo Padre Celestial. Sin embargo, este Dios poderoso y completamente lleno de grandeza y soberanía no ha estimado en ningún momento la posibilidad de convertirse en un ser humano lleno de limitaciones, y por eso decidió nacer como un bebé, ¿verdad? Completamente indefenso y frágil, y vivir una temporada aquí en la tierra esforzándose como cada uno de nosotros, ¿verdad? Y trabajando como carpintero para comprender lo que significa para nosotros trabajar y sudar, ¿verdad? Y sufrir y padecer para conseguir el sustento, ¿verdad? Pero esta persona se ha levantado siendo príncipe de los reyes de la tierra, y aún así, en su condición de amor y de misericordia, no le cuesta colocarse una toalla en la cintura, ¿verdad? Y arrodillarse a lavar los pies de sus discípulos. Esta persona que nos viene hoy a entregar un mensaje es la persona que puede definir las palabras de compasión, las palabras de amor y misericordia. Nadie más puede expresar un nivel tan perfecto de amor y misericordia y generosidad y compasión como lo ha hecho Jesús. Este Dios, este es el mensajero que ha venido a nosotros a traernos este último llamado, una persona llena de amor y misericordia. Y aún así, ¿vamos a rechazar a esta persona que viene a nosotros con tanto amor? ¿Vamos a ser tan indolentes como estos labradores que, sin importar de que el mensajero, que el hijo que venía con ese mensaje sea un hijo lleno de amor y compasión, nos enceguezca a nosotros la avaricia y nuestro corazón malvado, y le demos la espalda a aquel que recibe adoración de los ángeles? No rechacemos a quien Dios ama tanto, pues lo tomará como un insulto para sí mismo. Si rechazamos hoy, Él nos responde con lágrimas. Si lo herimos, su sangre nos limpiará
Si le matamos, Él va a morir para redimirnos. Si lo enterramos, Él se levantará de nuevo para traernos resurrección a nosotros. Jesús es la manifestación más completa de amor. Amén. A cada uno de nuestros rechazos, Dios nos responde con amor. Y Él nos sigue clamando hoy. Por favor, ablande su corazón. Ablande su corazón de piedra. Él viene una vez más. Y si no oyen al Hijo de Dios, habremos rechazado la última esperanza. El último mensajero que viene antes del castigo. Es el ultimátum de Dios. Así que cuidémonos de no estar rechazando a Cristo. Pues cuando Cristo es rechazado, ya no queda absolutamente nada. Nadie más va a ser enviado después de Cristo a darnos a nosotros esperanza. No hay ningún otro mensajero después de Jesucristo. Si Cristo es rechazado, estamos rechazando la esperanza. La esperanza, que es lo último que se pierde, la habremos perdido ya. Otra cosa que quiero que analicemos, mis hermanos, es lo que dice el versículo 40. Dice el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esto es el crimen, ¿verdad? ¿Qué pasó con estos labradores? Dice el versículo 39, tomando al hijo, ¿verdad? Del dueño, de aquel dueño de este gran plantío, le echaron afuera de la viña y le mataron. Este es el crimen más terrible que ha sucedido. Este Dios grande y lleno de misericordia se ha mostrado a nosotros en una forma completamente llena de amor y de compasión. Y aún así ha recibido de nosotros la muerte, ¿cierto? Le hemos asesinado. Y tal vez usted y yo digamos que no somos culpables porque no nacimos en esa época y no hemos traspasado a Jesús de manera literal, pero virtualmente sí que lo hemos hecho, ¿verdad? Pues nuestros pecados que cometemos a diario, cada día, son cada uno de esos latigazos que recibió antes de ser crucificado. Nuestras culpas son los clavos que hicieron que Jesús fuera colgado, ¿verdad? Si nosotros no pecáramos, no habría sido necesario tanto sufrimiento por parte de Cristo. Pero aparte de eso, hay otras maneras en las que hemos crucificado a Jesús. Cada vez que convertimos el Evangelio o el mensaje de Cristo como en una cosa sin significado y sin valor, estamos virtualmente matando a Jesús, ¿verdad? Estamos diciendo su sacrificio no ha valido nada, su dolor no ha valido nada, su sufrimiento para mí no representa ningún acto o ninguna cosa valiosa. Hemos rebajado a Cristo y a su obra como a la nada. Hemos comparado a Cristo y lo hemos, comparado con nuestras otras actividades diarias o con nuestras otras pasiones o nuestros otros aspectos de la vida cotidiana y hemos dado más valor a nuestra vida cotidiana que a Cristo y a su obra redentora. Y en eso estamos asesinando también a Jesús. Tenemos que ser justificados por Jesús o si no, vamos a ser condenados. No hay una tercera opción. O rechazamos o aceptamos al amor de Dios. Y ahora, si nos rechazamos o si nos rehusamos a creer en el Evangelio de Jesús y en el Evangelio o en la esperanza que nos viene a compartir con su mensaje, nos estamos convirtiendo en acusadores de Cristo, le estamos diciendo a Él mentiroso, estamos rechazando su mensaje y no estamos matando, asesinando la verdad. Mis hermanos, la sangre de Cristo nos va a cubrir por la fe para limpiarnos, pero si no permitimos o si no aceptamos la sangre de Cristo, si esta sangre no nos limpia a nosotros, puede convertirse en nosotros en condenación. Su sangre derramada injustamente, ¿verdad? Puede convertirse en nosotros en una condena, así como lo hizo a los judíos en el pasado. Pues los judíos, por el hecho de matar o asesinar al Hijo de Dios, pues han acarreado sobre sí muchísimos males y muchísimas consecuencias. Amén. Los hombres malagradecidos son aquellos que hoy actúan delante de Dios de una forma inoportuna, ¿verdad? Rechazan a Dios, no le dan el valor a Dios. Esa es la misma actitud que tuvieron los labradores en el pasado, o aquellos judíos que en el pasado crucificaron a Dios. Pues Dios se mostraba a ellos con misericordia,
pero a ellos no les importó, desestimaron a Dios y fueron completamente malvados delante de Él. Pero la razón más importante por la cual los labradores hicieron esta actitud contra el hijo del heredero es lo que dice el versículo 38. Dice que los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y es lo que ha pasado hoy. Nosotros, como creación de Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos en nuestra vida debe girar en torno a Dios y a glorificar a Dios. Pero muchas de las personas que viven hoy quisieran vivir para sus propias vidas, ¿verdad? No pertenecer a nadie. Y ahora han querido rechazar a Jesús, asesinar a Jesús, ¿verdad? Para no pertenecer o no depender más de Dios, para no tener que rendir más cuentas a Dios. Y rechazan a Jesús pensando que van a obtener libertad de sus vidas, pero lo que están haciendo es acarreando para sí el peor de los castigos. Dice el versículo 40, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y este es el temor que nos da a todos los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? Que predicamos a nuestros seres amados, a las personas que más amamos en esta tierra, y hablamos de Cristo a sus vidas, y vemos cómo ellos rechazan o menosprecian el Evangelio de Dios. Y nuestro mayor temor es que lo que les estamos compartiendo a ellos luego se convierta en una causa de castigo, ¿cierto? Se convierta en ellos como en una sentencia. Pues dice el versículo 42, Jesús les dice: ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre el que ella cayere le desmenuzará. Mis hermanos, los profetas que profetizan en engaño de su corazón, alejando a la gente de Dios, aquellos que rechazan el Evangelio de Jesús, aquellos que menosprecian la sangre de Cristo, recibirán al final un castigo, ¿verdad? Ya Dios no soportará más a aquellos que le rechazaron en el pasado, no soportará más a aquellos que rechazaron a su propio Hijo y traerá sobre ellos su ira, ¿verdad? Y derramará sobre ellos toda su justicia. Dice el Señor: ¿qué hará el Señor sobre este crimen tan terrible? Dice que la piedra que ha servido como cimiento ahora no va a ser más cimiento, sino que ahora va a venir a aplastar, ¿verdad? Aquello que puede convertirse para muchos en el soporte donde construyan sus vidas, para otros va a convertirse en aquello pesado que va a caer sobre sus vidas para aplastarlos y desmenuzarlos. Tendremos que soportar, si rechazamos a Jesús, todo el peso completo de Dios, ¿verdad? Hemos rechazado a Jesús, pues Él va a caer sobre nosotros. Y el que viene sobre nosotros es el Dios poderoso, el Dios encarnado, el Dios lleno de gloria y potestad, y el Dios lleno de ira. Podríamos denominarlo la ira del Cordero, ¿cierto? Y esta palabra ira del Cordero, o esta frase, resume entre el amor y la ira, ¿verdad? Que cuando el amor es muy intenso, ¿verdad? Muy fuerte, pues es muy lindo. Pero cuando ese amor tan intenso y tan fuerte se convierte en odio, pues es de los odios más fuertes que pueden existir, ¿verdad? Y la ira y los celos que pueden nacer de ese amor tan intenso es de los más fuertes que hay. Eso va a suceder con Cristo. Dios nos ha entregado a nosotros un nivel tan grande de amor, nos ha entregado a nosotros un nivel tan grande de amor y misericordia, que cuando eso se convierta en ira y en destrucción, pues no va a haber manera de contenerlo, ¿verdad? El Salmo capítulo 2, versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mis hermanos, ¿estaremos preparados para soportar el terrible peso de la ira de un Salvador? Seguro que no lo estamos. Por eso el llamado de Dios es: arrepintámonos, vengámonos, volvamos a sus brazos de amor. Aceptemos el mensaje que Él ha venido a traernos. Jesús ha venido después de que le hemos rechazado a Dios muchísimas veces, pero ahora que ha venido Jesús a nuestras vidas
y que ha venido con un mensaje de tanto amor y tanta misericordia, no le rechacemos. No despreciemos este último llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas para reconciliarnos con Él. No hemos hecho caso a nuestros padres, no hemos hecho caso a nuestros amigos, a los que nos han aconsejado, pero aceptemos el mensaje y el llamado de Jesús, pues después de Él ya no habrá ninguna esperanza. Amén. Oremos a Dios. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú tienes muchísimas formas, Señor, por las cuales llamarnos al arrepentimiento y llamarnos a la reconciliación contigo, Señor. Nos has llamado muchas veces, Señor, con paciencia y misericordia, Dios, y con benevolencia y compasión, Señor, pero muchas veces hemos rechazado esos llamados, Señor. No hemos dado importancia, Padre Celestial, a aquellas personas que han dedicado su vida entera, Señor, a ese ministerio de llamarlos a todos al arrepentimiento, Dios. Pero ahora que has venido con el mensaje de salvación, que ha llegado tu Hijo amado, Señor, a nuestras vidas, Señor, a convencernos, Padre Celestial, de nuestra necesidad de salvación por medio de su sangre, Dios, no permita, Señor, que después de conocer a Cristo, después de conocer su evangelio de salvación, después de conocer su llamado al arrepentimiento, nos convirtamos en desertores, nos convirtamos en asesinos, Dios, en homicidas, Padre Celestial, de aquella última esperanza que teníamos, Dios. Ya no habrá más consuelo para nuestras vidas, Señor. Nos sentiremos aún más culpables de haber tenido en nuestras manos la salvación, la esperanza, Señor, y haberla rechazado. Perdónanos, Dios, si hemos sido ingratos, Señor, o injustos, Señor, con este mensaje de salvación y misericordia que has traído. Y seguimos orando, Padre Celestial, por aquellas personas que te siguen rechazando hoy, Dios. Permite, Padre Celestial, que sus vidas sean recapacitando, Padre Celestial, que sus corazones sean vueltos a ti, Señor, que cambien sus corazones de piedra por uno más sensible a tu palabra, Dios. Oramos, Señor, por aquellos necesitados, Dios, por aquellos que buscan paz, Padre Celestial, y esperanza en sus vidas, Señor, pero se niegan a encontrarte a ti, Dios poderoso. Clamamos, Señor, por aquellos que viven estos momentos de dificultad, Señor, de múltiples maneras, Señor. Te pedimos que para todos ellos, Señor, se conviertan estos días, Señor, en nuevas oportunidades para convertirse en a ti, para verte a ti más real, Señor, para ver que tú eres un Dios poderoso y que gobierna a todos, Señor, el universo, Dios, y que tiene poder para rescatarles de cualquiera sea su necesidad, Dios poderoso. Oramos dándote gracias por tu gran amor. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.